El próximo mundial está cada vez más cerca, pero hay algo que podría cambiarlo todo. Mientras las selecciones luchan por clasificarse al torneo más grande del planeta, en el escenario internacional crece una tensión que podría afectar directamente al fútbol. Porque si el conflicto entre Estados Unidos e Irán escala, una selección podría encontrarse con un problema inesperado. No hablamos de un rival difícil, hablamos de algo mucho más grande, una crisis política internacional. Y sí, la selección de Irán podría estar en el centro de esta historia. Durante años, las relaciones entre Estados Unidos e Irán han sido tensas. Sanciones económicas, conflictos en Medio Oriente, amenazas militares y desacuerdos políticos han marcado una relación complicada entre ambos países. Y cuando el mundo vive momentos de tensión, los eventos internacionales también pueden verse afectados, especialmente cuando esos eventos se celebran en territorio de uno de los países involucrados. Porque el deporte puede unir al mundo, pero muchas veces no está completamente separado de la política. Y ahí es donde aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si un país clasificado al Mundial tuviera problemas para entrar al país anfitrión? El Mundial más grande de la historia. El Mundial de 2026 promete ser el más grande de todos los tiempos. Por primera vez en la historia, participarán 48 selecciones. Habrá más partidos que nunca. Millones de fanáticos viajarán desde todos los rincones del planeta. Y el torneo se jugará en 3 países al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá. Un evento gigantesco, un espectáculo global. Pero esta nueva estructura también abre una posibilidad inesperada, porque si una selección clasifica, pero tiene problemas diplomáticos con uno de los países anfitriones, la pregunta aparece inevitablemente: ¿podría ese equipo tener problemas para jugar el Mundial? El caso de Irán. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque una selección ya está en el centro de este posible conflicto. La selección de fútbol de Irán. Irán ya tiene su lugar en el FIFA World Cup 2026. De hecho, está ubicado en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. En lo deportivo, todo está listo. Pero el problema no está en la cancha. El problema está fuera de ella. Durante décadas, las relaciones entre Estados Unidos e Irán han sido una de las tensiones políticas más fuertes del planeta. Sanciones económicas, restricciones diplomáticas, conflictos indirectos en Medio Oriente. Y cuando un mundial se juega en territorio estadounidense, aparece una pregunta incómoda. ¿Podría haber problemas para que la delegación iraní entre al país? ¿Podrían surgir restricciones de visas? ¿Podría ocurrir que Irán tenga que jugar todos sus partidos fuera de Estados Unidos? Recordemos que el FIFA World Cup 2026 se jugará en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Así que otra posibilidad sería que los partidos de Irán se trasladen únicamente a México o Canadá. Pero si eso sucediera, entonces la pregunta sería aún mayor. ¿Qué haría la FIFA ante una situación así? ¿Podría intervenir? ¿Podría exigir garantías políticas para que todas las selecciones participen en igualdad de condiciones? Porque cuando la política entra al fútbol, el partido más importante se juega fuera del campo. Y aunque suene exagerado, la historia del deporte demuestra que esto ya ha pasado antes. La historia demuestra que la política sí ha cambiado el rumbo del deporte mundial. De hecho, ya ha ocurrido antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió uno de los conflictos más devastadores de la historia. Y el fútbol no quedó fuera de ese impacto. Los mundiales que debían jugarse en 1942 y 1946 simplemente no se realizaron. El torneo de 1942 incluso había sido considerado para organizarse en Alemania, pero la guerra hizo imposible que el evento se celebrara. Durante años, el fútbol mundial quedó completamente paralizado. El torneo recién regresaría en 1950, cuando el mundo comenzaba a reconstruirse. Pero no es el único ejemplo.
En los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, más de 60 países decidieron boicotear el evento en protesta por la invasión soviética a Afganistán. Y 4 años después, ocurrió algo similar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, cuando varios países del bloque soviético respondieron con otro boicot. Incluso el fútbol ha tenido momentos de tensión política extrema. En 1969, un conflicto entre El Salvador y Honduras durante las eliminatorias mundialistas terminó desencadenando un enfrentamiento armado conocido como la Guerra del Fútbol. Todo esto demuestra una realidad incómoda. El deporte puede unir al mundo, pero muchas veces también refleja las tensiones del propio mundo. Y por eso, hoy surge una pregunta inevitable. Si las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan escalando, ¿podría el FIFA World Cup 2026 verse afectado de alguna forma? Tal vez el Mundial no esté en peligro de cancelarse, pero sí podrían ocurrir situaciones muy inusuales. Y algunos escenarios ya se están discutiendo entre analistas y expertos del deporte internacional. Si el conflicto político entre Estados Unidos e Irán continúa escalando, podrían aparecer varios escenarios. Escenario 1. Partidos fuera de Estados Unidos. Los partidos de la selección de fútbol de Irán podrían jugarse únicamente en México o Canadá, para evitar conflictos diplomáticos. Escenario 2. Presión política sobre FIFA. Gobiernos o federaciones podrían exigir garantías especiales a la FIFA para garantizar la seguridad de jugadores y delegaciones. Escenario 3. Tensiones entre aficionados. Un mundial reúne a millones de personas de todo el planeta. Si el conflicto escala, podrían existir manifestaciones, protestas o tensiones políticas entre hinchas. Escenario 4. Seguridad extrema. Las autoridades podrían reforzar la seguridad a niveles nunca vistos en un mundial. Más controles, más vigilancia y más restricciones para los asistentes. Escenario 5. Crisis diplomática dentro del torneo. En el peor de los casos, algún país podría amenazar con boicotear partidos o el torneo si la situación internacional se deteriora. El FIFA World Cup 2026 promete ser el mundial más grande de la historia, pero también podría convertirse en uno de los más complejos políticamente, porque cuando el mundo entra en tensión, ni siquiera el fútbol queda completamente al margen. El FIFA World Cup 2026 promete ser el mundial más grande de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones. Habrá partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Millones de fanáticos viajarán desde todos los rincones del planeta. Pero también podría ser uno de los mundiales más complejos a nivel político, porque cuando el fútbol se cruza con la geopolítica, las reglas del juego pueden cambiar. Y aquí hay un dato clave. La selección de fútbol de Irán ya está clasificada al mundial. Eso significa que pase lo que pase en el escenario internacional, su presencia en el torneo ya está sobre la mesa. La gran pregunta ahora no es si Irán jugará el mundial. La pregunta es otra. ¿Cómo se gestionará esa situación si las tensiones políticas continúan? ¿Podría jugar todos sus partidos fuera de Estados Unidos? ¿Podría la FIFA verse obligada a intervenir? ¿O el fútbol terminará demostrando una vez más que puede unir al mundo incluso en momentos de tensión? Suscríbete a Fuera de la Cancha para más historias increíbles del fútbol. Y si este video te sorprendió, compártelo con alguien que ama el fútbol tanto como tú. Ahora quiero leerte. ¿Crees que la política podría afectar el Mundial 2026? ¿O el fútbol siempre encuentra la forma de seguir adelante? Te leo en los comentarios. Este tema está generando mucho debate en el mundo del fútbol, y quiero saber qué piensas tú.